Porque la idea de este espacio es generar masa crítica y no masa de discursos, ¿tá? Por lo cual la idea es que a los compañeros que les pedimos que participaran como panelistas van a exponer en base a 4 preguntas que ustedes ya las vieron y muchos ya han contestado. Las también nos han mandado algunas respuestas los candidatos a la presidencia del FA. Ellos van a decir en torno a esas preguntas, que obviamente son para 1 hora, 2 horas cada una, 10 minutos, lo que de alguna manera perciben como fundamental. Entonces, después de esos 40 minutos hacemos un corte de 10 minutos para que todos están llegando de trabajar, puedan consumir algo y retomamos rápidamente en base a 2 minutos por intervención de los que están participando, para que pueda haber una interacción con los compañeros que están en el panel. La idea, como les digo, no es extender discursos, sino instalar ideas que nos sirvan como proceso de discusión en la coordinadora, en el comité Patria Libre, ¿sí? Bien, decíamos que este proceso, de alguna manera, de lo que hemos llamado el ciclo de sociedad, filosofía y política, surge a partir de una convocatoria que el comité Parque Rodó me hizo a mí por instancias académicas que las estoy llevando adelante, o de radio o de instancias de reflexión, de hacerlo dentro de la dinámica del frente. La idea era poder generar una discusión que nos abriera la cabeza más allá de lo inmediato, que evidentemente es altamente necesario, de construir representación, participación, lo que son las elecciones mismas del frente, pero tener una mirada de mediano y largo plazo en las ideas, ¿sí? Que son altamente necesarias para que la visión estratégica como fuerza política nos dé consistencia en lo que ha sido la experiencia de estos 45 años como fuerza política, donde la unidad de la acción está basada en un conjunto de factores que podemos decir que son ideas, son emociones y son también prácticas, ¿no? Y ustedes vieron de que convocamos con un cuadro que lo realizó adelante. Ya le han sacado un minuto los otros ponentes porque creo que llegamos tarde. No, pasamos de largo. Bueno, adelante. Bien. Ahora estaba esperando para que llegaran los compañeros. Los 2 compañeros que están llegando son del comité Parque Rodó, ¿sí? Y un aplauso porque ellos generaron este tipo de actividad, a lo cual tuvieron la actitud, ¿no?, de decir los comités tienen que estar abiertos a la sociedad, a la academia, al barrio, a todas las cosas. Y bueno, en ese sentido, traer, ¿no? Yo me mudé para esta zona y entonces dije, bueno, con Cecilia vamos a traer también esto para aquí y la disposición de los compañeros que van a participar. Estábamos diciendo entonces que el cuadro que convoca, ¿no?, que lo dibujó Nelson Romero, expresa ese sentimiento clave que es la fraternidad frente amplista, como eje fundante que está más allá de a veces las discusiones o los perfiles que podemos tomar. Ese eje fuerte que queremos ver en lo que decimos fraternidad, visión estratégica y discusión crítica. En esa perspectiva, entonces, vamos a plantear las 4 preguntas, que ya rápidamente las voy a leer para no quitarle tiempo a los compañeros, que tienen que ver con esto que decimos, a lo estratégico, a lo que hace a lo organizacional, a lo práctico y a lo fraterno. Lo primero es, ¿qué visión estratégica, autocrítica y cambio cultural del Frente Amplio necesitamos para renovar esperanza, fortalecer logros e incorporar voluntades en la propuesta de una sociedad mejor? La primera pregunta sobre lo estratégico. La segunda, ¿cómo procesar mayor democratización interna para fortalecer la participación, el compromiso con la sociedad, el apoyo al gobierno e imaginar la sociedad del mediano y largo plazo del siglo XXI? Es decir, cómo efectivamente no solo tendemos a democratizar la sociedad, sino nos democratizamos como fuerza política. La tercera es la organizacional. ¿Qué tipo de organización hoy facilitaría la mayor participación del democratista que sea viable con las nuevas formas de vincularse, comprometerse y comunicarse a nivel etario, de género, territorio y de actores sociales? ¿Qué organización necesitamos?
Finalmente, la cuarta pregunta: ¿qué decisiones concretas habría entonces que tomar a distintos niveles para lograr potenciar un frente amplio, dinámico y permeable que recupere la inserción en la sociedad y genere participación política acorde al momento histórico? El eje es qué frente amplio tenemos, qué frente amplio deseamos y qué frente amplio necesitamos. Y es en esa perspectiva que le vamos a dar la palabra primero al compañero Oscar Andrade. Esto lo estamos transmitiendo para algunos comités que lo quieren ver, y se está filmando para que sea un aporte a la discusión del Frente Amplio. Bueno, buenas noches a todos los compañeros y a todas las compañeras. Yo primero felicitar porque tengamos una convocatoria que intente debatir lejos. La izquierda, para ser izquierda, necesitamos mirar más allá de lo inmediato. Esta tarea que después vincula reivindicación con programa, que vincula táctica con estrategia, siempre nos costó, siempre fue difícil ir de lo particular a lo general, darle significado de época, de batalla, de tiempo histórico, de mirar procesos de acumulación. Siempre nos costó elevar la calidad de la lucha política, siempre fue difícil. Es más, hubo un momento en lo que también fue difícil generar lucha por lo inmediato. Cuando fue difícil generar lucha por lo inmediato colectiva, mucho más difícil generar síntesis política de mediano plazo, de largo plazo. Venimos de un tiempo, las izquierdas latinoamericanas en particular, y creo que en el mundo, donde la influencia neoliberal es tan bestial, tan brutal, tan invasiva, que ha generado un tipo de ciudadano hiperfragmentado. A nosotros nos cuesta hoy acordarnos de la marcha del 20 de mayo de hace una semana, la marcha más grande del año por destrozos. Nos cuesta tenerla en la síntesis, es decir, logramos una gigantesca convocatoria de movilización, de clave democrática, pasó hace horas. Tenemos una enorme dificultad para que batallas de hace horas tenerlas presentes en la SER. Y hubo momentos históricos donde lograr una movilización de esas te duraba años en la alegría posterior de haber logrado tal nivel de convocatoria. No pasé de autocomplaciente, pero nos toca construir síntesis en un momento extremadamente complicado para la síntesis. Extremadamente complicado porque venimos de un tiempo donde no solamente se barrieron horizontes estratégicos que parecían ordenarnos la lucha de una época, sino porque además un componente de identitario social a partir del trabajo y de los barrios obreros fue barrido por el neoliberalismo y el posmodernismo, por la identidad social a partir del consumo, y medir el valor social por la capacidad de consumo, y esto para la izquierda fue un enorme drama. La izquierda ganamos las elecciones, pero el ciudadano promedio hoy es más feliz el día que llega a la casa con un nuevo electrodoméstico que el día que se enteró que bajó la mortalidad infantil a mínimos históricos. Es un drama. Pero no el ciudadano de la concertación es un drama desde el punto de vista de nuestra capacidad de sintetizar procesos históricos, de ubicar claves para valorar las luchas sociales, las luchas políticas. En mi interpretación, compañero, esta forma de mirada hiperfragmentada responde al tipo de ciudadano que precisa el modo de circulación de mercancías en el planeta hoy, que es este tipo de ciudadano. Desesperado por trabajar 16 horas y si puede sentarse un rato ante la tele, extremadamente alienado. Y después, Naveta, que otra parte de la sociedad no estuvo alienado por la lógica del consumo, sino alienado por la exclusión social, por no tener forma de saber con qué como hoy, me visto hoy, mando voy a la escuela hoy, el drama de la sobrevivencia cotidiana. En medio de esa circunstancia tan dramática, tuvimos que transitar durante un tiempo largo y todavía tenemos que transitar para darle al pueblo perspectiva política, de lucha, horizonte estratégico. Las izquierdas en América Latina venimos fracasando en el siguiente plano.
O sea, las fuerzas nacidas de las luchas contra las dictaduras y el neoliberalismo que transformaron esta región del continente, del mundo, en la región más desigual del planeta, logramos transformaciones importantes en la esfera de la distribución, pero transformaciones absolutamente insuficientes en la esfera de la producción y en la inserción en el mundo de manera diferente a la manera periférica. Que puede ser por el tiempo breve de los gobiernos progresistas de izquierda del continente, pero claramente no logramos avanzar lo suficiente en el sentido de la integración profunda en términos de complementariedad intercultural, infraestructura, matriz energética, tampoco en la esfera de la producción, lo que nos genera una vulnerabilidad que el tiempo en contra ahora a nivel económico nos genera un drama a todas las izquierdas de América Latina. Pero el fracaso más duro ha sido en el plano de la síntesis política, de la conciencia política. Voy a poner un par de ejemplos porque el tiempo es muy breve y estoy todavía en la primera pregunta de dónde paramos para construir sentido estratégico. A ver, en Uruguay es el país en el que más bajó la pobreza y la indigencia, o por lo menos de los países en los que más bajó la pobreza y la indigencia en toda América Latina. Hay un 10% de la indigencia que había, la pobreza bajó de manera notable. La podemos medir multidimensionalmente, pero no hay duda que ha habido una fuerza en políticas sociales que han logrado sacar a decenas de miles de uruguayos y uruguayas, sobre todo mujeres y niños, de una condición extrema. Y uno puede pensar, si mira frío, que un país que tenía una ausencia importante de políticas sociales, que incorpora una suerte importante de políticas sociales y logra a partir de esas políticas sociales indicadores en los que la inclusión social aumenta considerablemente, las defiende esas políticas sociales. Sin embargo, todas las encuestas de opinión dan que hoy los uruguayos más que hace 10 años piensan que la pobreza es resultado de la falta de ganas individual de progreso. O sea, nos derrotaron. Tenemos menos pobres, pero culturalmente estamos derrotados. O sea, ¿qué perspectiva tiene el proyecto político si la percepción social es que la indigencia, la exclusión social y la pobreza es resultado de la mayor o menor ansia de progreso individual y no una relación social? Voy a poner un segundo ejemplo que creo que es paradigmático también en otra área donde ha habido avances indiscutibles en el marco del gobierno de frente. Los trabajadores rurales históricamente fueron postergados, tal es así que en 1914 se aprobó la primera ley de salud laboral y hubo que esperar al decreto 321 de hace pocos años para que los trabajadores rurales tuvieran esa norma, un decreto que nace de esa norma de salud laboral. Y en 1915 fueron las 8 horas y ese mismo año se funda la Federación Rural y despataba la posibilidad de que pudiera llegar al medio rural y hubo que esperar un tiempo largo para que les reconozcamos en términos teóricos las 8 horas, que no existen en la mayoría de los establecimientos, para ser claro, cualquiera que recorre. Yo esta semana estuve recorriendo los arándanos, es de pánico, no existe salario mínimo. Pero es cierto que en términos jurídicos construimos una realidad. Y en el 43, cuando la convocatoria de la negociación colectiva se excluyó específicamente a los trabajadores rurales que fueron convocados ahora a la negociación colectiva. Tienen 1 millón de dramas los trabajadores rurales, pero no hay duda que se hizo un esfuerzo desde el punto de vista de reconocimiento de derechos, aún insuficiente desde el punto de vista de las herramientas sociales para que los puedan defender. Hay una encuesta que hace el PP el año pasado sobre el tema de sobre el tema de los trabajadores rurales, colocaba 3 preguntas. La primera, ¿cómo está? Y voy a ir redondeando porque no me va a dar para la misma pregunta, después seguiremos. ¿Cómo está respecto a hace 10 años? La mayoría de los compañeros contesta que está mejor y uno puede decir, bueno, no reconocen al Frente Amplio que son una cosa maravillosa. Pero la segunda pregunta es ¿por qué está mejor? Y la mayoría contesta que está mejor porque al campo le va bien, punto. Nadie mencionó ni al Frente Amplio, ni al PCNT, ni a la ley laboral, ni a nada. Al campo le va bien, punto. Y la tercera, ¿cuál es su preocupación? Que no nos sigan metiendo impuestos. El compañero del rural piensa que el impuesto a la primaria que paga el estanciero de madre, esto paga él. ¿Es culpa de él? No, de la izquierda, de su síntesis política, de planteársela la síntesis política, de organización, de lucha política. ¿Cómo damos esa batalla? Organizándonos con sentido estratégico. El problema, y termino con esto porque hoy creo que es la hora, ¿no? Es decir, no, a 2 minutos puedo hacer destrozo, ¿no? No más. Lo que digo es lo siguiente.
Nosotros analizamos que tenemos una contraofensiva de la derecha a escala continental que responde a la crisis del capitalismo y a la influencia de recursos naturales que se expresa con los golpes de Estado que dio en Brasil, con el triunfo de la derecha en la Argentina, con todo lo que ha pasado este año dramático, pero seguimos haciendo las mismas cosas. O sea, como que uno diga, estamos en huelga, amigo, estamos en huelga, y al otro día estés en el trabajo como que no hay huelga. ¡Hay huelga! No puedes militar igual que cuando no hay huelga. Ahora hay huelga. O sea, tenemos un divorcio entre la caracterización política y la práctica que da respuesta a esa caracterización política. Es un fenómeno de comprensión política, no de emoción, porque la lucha es emoción. La lucha no es que encontré el dibujito más acabado de cómo me llevo de acá al socialismo. ¿Por qué lucha el pueblo uruguayo? ¿Por qué luchó siempre? Luchó porque comprendíamos el detalle de la reforma constitucional del 80, en términos que habían leído los compañeros que fueron a jugarse el pellejo para pagarse el plebiscito. No, la mayoría no. La mayoría no, y la mayoría tampoco había leído la ley de empresa pública, no, pero o sea, en general luchan, bueno, hace casi 100 años por paz y pan. El problema es que esa clave no la encontramos, no nos organizamos para luchar. Entonces teorizamos acerca de las relaciones entre el movimiento social y capaz que nos fue una brisa a ver a las compañeras de Facebook que están acapadas ahí de hace un año. Entonces está bravo, porque un problema es si tenemos una práctica que corresponda con determinada orientación o me pasó con el Frente Amplio de Rivera, 1000 trabajadores extranjeros a la forestación, y no será bueno llegar con un ponentecito cada tanto para defender tal circunstancia de una enorme dificultad de relacionar también nuestra práctica con la parte del pueblo que está más contra el piso. Y esa parte para mí de la explicación de los problemas orgánicos, teóricos y de estrategia. Gracias. A ver, pues vamos a plantear. Primero, decir, bueno, los compañeros de Patria Libre y de otros comités que están presentes, el alcalde y mucha gente más de la zona. Obviamente que las 4 preguntas, como mencionan algunos de los candidatos a la presidencia, son como para desarrollar una cantidad de volúmenes. Pero la idea es acá tirar ideas, ¿no? Boca tiró acá la idea del cambio cultural y perdimos o no perdimos el cambio cultural, cómo lo estamos haciendo. Pues la idea es instalar algo que genere masa crítica. Si no, vamos muertos porque tendríamos que tener horas. Entonces ahora le doy la palabra a Nora Castro. Vamos a seguir por orden alfabético y en la equidad de género, porque lo hablábamos con Cecilia, mi compañera, instalamos un panel que tenía que ver con esto. Bien por Ceci. Sí, perdón, es un acuerdo de la pareja esto, no sé. Bueno, bien por los dos, bien por los dos. Nora. Hola. No, pasale ese, Nelson. Sí, pasale ese porque aquel estaba medio dale, pasa. A ver si lo podés. Hola, ahora sí. Bueno, Sí. buenas noches y la verdad que yo recibí la invitación a este panel profundísima. Porque creo que necesitamos darnos instancias para el intercambio y para revelar, analizar qué es lo que nos está pasando, cuáles son nuestras punterías, intercambiar, me parece obviamente las preguntas que tiraron, que tiró Nelson y no sé cuántos más metieron la mano ahí, son oceánicos, como yo le digo. Y me parece bien que vayamos tirando de alguna manera titulares de las cosas. Que yo pido mis excusas porque probablemente no tenga ese poder de síntesis. Dicho esto, yo creo, primero, tomando la primera pregunta, que también aborda un montón de datos, yo quisiera hacer 2 precisiones. Una, que me ubico entre quienes ratificamos al PAC como herramienta para los cambios, pero decir cambios parece decir poco, ¿no? Porque en la Argentina cambiaron para mal. Yo digo, para cambios a favor de la vida, de la defensa de la vida, que en términos muy amplios también nos comprende a nosotros
humanos, comprenden la naturaleza, a las relaciones con la naturaleza, buscando eso que anda por ahí, que es vivir bien, de alguna manera, obviamente mejor de lo que estamos viviendo, y que tiene para nosotros, desde esta realidad nacional, algunos componentes bien distintos de lo que han levantado los pueblos originarios, como los aymaras, los quechua, los mayas, etcétera, etcétera. Yo señalaría por lo menos un par de diferencias bien claras. Primero, nosotros no tenemos ese componente místico, lo llamo así para llamarlo de alguna manera, y por el otro lado, estos pueblos tienen una fuerte arraigándoles de lo común, del común, de aquello que te afecta, pero desarrollado a partir y en los territorios. Y que nosotros, yo no creo que sea solamente por los beneficios que nos trajo la cruzada patriótica, entre comillas, de Rivera, que mató todo lo que encontró a su paso, sino porque también a esto se suman los efectos de la política y del modelo, si queremos llamar, a esta etapa del capitalismo que es el neoliberalismo. La otra precisión que me gusta hacer es que en realidad, hoy por hoy, como dice un amigo mío, pero los compañeros y yo comparto, estamos en una situación muy compleja, es más fácil hoy imaginarnos el exterminio de la vida en el planeta que cómo salir del capitalismo. Eso es un problema. Yo, que fui joven, como tres que estamos acá, Boca de presenta, juventud curada, les digo que hubo una época en que después nos desayunábamos, estábamos equivocados, recontra equivocados, pero creíamos tenerla toda casi clara. Era solo implementarla. Y no, nos equivocamos. Y de la derecha, por supuesto, que aprendió de eso. En relación a la pregunta concreta, yo creo brevemente recordar que nosotros desde la fundación del FAT tuvimos una estrategia clara, definida, que podría sintetizarse en llegar al gobierno para producir los cambios. Eso estaba claro para todos, teniendo claro además que la unidad de movimiento sindical precedió y con muchos a esta unidad política que nosotros lográbamos y que demandó esa unidad política manteniendo la independencia de clase claramente, cosa que hoy todavía existe, felizmente, y tuvo además algunas notas innovadoras en la creación del frente. Yo destaco algunas. Primero, la amplitud total del espectro convocante, la estructuración en base a sectores y movimientos, y una nota muy innovadora que es el desarrollo político desde y en los territorios a partir de esa unidad que son los comités de base. Fíjense qué innovadora es. Hoy en España, las fuerzas de izquierda y entre ellos la nueva conformación de Podemos discute e irrumpe solo hace 2 años en España la necesidad de tener una organización política que le dispute poder a la derecha o el gobierno en todo caso a partir de este tipo de conformación de la fuerza política. Y yo creo además que allí, en esa inserción que desarrollamos a partir de los comités de base se caracterizaba por la inserción territorial de esos militantes, de la gente que da el frente, en el territorio, en el barrio y todo lo demás, para la discusión, el intercambio, para la toma de decisiones, que allí se procesó. Y quiero acá hacer un paréntesis porque para mí me parece que es importante para distinguir entre polémica y crítica. La crítica, la discusión crítica. En el origen de los términos, en realidad los dos términos son muy parientes de la guerra.
Con la diferencia que cuando hablamos de polémica se trata de imponerle al otro a través de la opinión algo. Mientras que en la crítica y en la discusión crítica y el pariente que es ese pensamiento crítico, en realidad lo que intentamos es develar los fundamentos de una situación que estamos analizando, pero no por el mero ejercicio, sino para intentar construir algo superador. Y me parece que esa fue una nota distintiva de los orígenes del Frente Amplio. Pero que los tiempos pasan, y por supuesto hay que señalar que esto de la crítica y todo lo demás es la prima, no sé, hermanos separados al nacer, de la autocrítica, donde se le incorporan otros componentes en cuanto a la dificultad de autoverse o autopercibirse y además colectivamente, lo cual es un buen desafío. Yo creo que esto fue cambiando con el tiempo y este tema de la discusión, de la inserción y de todo lo demás, fue cambiando, y en realidad la otra nota que quisiera poner acá es que en todos los años del 71 en que el Frente fue oposición, porque en realidad somos gobiernos desde hace poquito, histórico, la relación con el movimiento sindical con Cuba, que eran por entonces las únicas organizaciones potentes en este país. Y yo abro la pregunta si tenemos otras organizaciones sociales potentes. Hay una miríada de experiencias ahí que no sabemos bien dónde están, no se comunican, ¿no? Y guardábamos esa independencia, pero a la vez los militantes FA estaban y están allí, aunque usando corrientes con matices, totalmente válido, pero con numerosas coincidencias en lo macro de la puntería de la etapa, que habíamos dicho, bueno, necesitamos el gobierno, pasar los cambios. Y había coincidencia, no supeditación. Pero a partir del 2005, cuando llegamos con toda esa lucha, la emoción también, ¿qué pasó? Yo creo, y doy el titular, que nos quedamos sin estrategia. ¿Y qué fue lo que suplió, o creímos muchos, que suplía esa carencia? ¿A qué recurrimos? A lo que teníamos, los acuerdos programáticos. Pero el tema es que los acuerdos programáticos se encuadran en una estrategia. Pero cuando tengo esa ausencia, ¿cómo hago? Y ahí empezaron a tallar otra serie de cosas. Empezaron con el devenir a tallar problemas en que los énfasis para la elaboración de las políticas en realidad tenían una fuerte impronta de aquellos sectores que habían obtenido en las elecciones mayor cantidad de votos, o la presencia de fuertes liderazgos. De suerte que hemos tenido líderes, vamos a tener que dejar surgir los nuevos líderes en la nueva gente. Y entonces ahí creo que se apareció ese fenómeno que tanto a mí por lo menos, y creo que a muchos compañeros nos preocupa, es esa polarización de bloques, de opinión y todo lo demás. Y toda la serie de consecuencias de la salida a los medios que también operan. Yo me voy a saltear muchas de las cosas que vengo, que espero poder resaltar acá, dos cosas. Por un lado, creo que esa modificación de la Constitución
y de la tarea concreta de ese comité de base hoy está muy modificada. Por muchas razones, son múltiples razones. Y esto tiene que ver con el funcionamiento más democrático que perseguimos para una sociedad. En mi caso, convencida que más democracia y menos capitalismo. Yo quiero salir. Pero necesariamente la herramienta que tengo que usar necesita democratizarse al mando. Después veremos formas y todo lo demás. Pero creo que se instaló en Latinoamérica, en varios lugares, y a nosotros no quedamos excluidos, el tema de o trabajo en la maquinaria electoral, que ahí sí tenemos éxito, y vienen los compañeros y compañeras y participan en las tareas propias de la instancia y todo lo demás, o centramos en la falsa dicotomía, trabajo en los territorios, con los movimientos sociales, etcétera, etcétera. Y esa es una falsa dicotomía. Perdónenme la comparación, pero creo que tan falsa, aunque con diferencias, de aquella que en los 60, y en los 70 y en los 80 nos planteábamos o tomamos el Palacio de Invierno o, comillado, empoderamos, contribuimos a que la gente se apropie y desarrolle su poder. Falsa dicotomía, no hay una cosa sin la otra. Y cuando nos estamos quejando que a partir del gobierno, nuestros tres periodos, fundamentalmente en estos dos últimos periodos, que se ha notado mucho más que la ausencia de la gente, nos quejamos y decimos, ¿qué está pasando con la gente? Y ahí vienen todo una serie de reflexiones donde recae la culpabilidad. Unas es el nuevo sitio, otros son los jóvenes que no están para nada, bueno, y así vamos y venimos de un lado para el otro. Y yo creo que tuvimos, termino con esta idea solamente, una grave omisión en relación a cómo hemos enfrentado esta etapa del neoliberalismo. Pusimos el ojo, de alguna manera, en una, de lo que son para mí, una de las dos palacas del control, del mando del neoliberalismo. Lo pusimos en lo macroeconómico y en la economía y obviamente en el sistema financiero. Y ahí trabajamos analizando, difundiendo, implementando políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos comimos la otra palanca, las micropolíticas neoliberales que gane o pierda la derecha siguen actuando. Ese bicho existe y actúan sobre las subjetividades de todos nosotros, no solamente de la derecha o los votantes del Cuquito o del Pedro, actúen nosotros. Yo me acuerdo de aquello que decía Marco Benedetti, en aquel poema magistral que decía, cada tanto nos cubrimos las colas de las viejas lagartijas que nos salen y tenemos que darle una chance. Bueno, yo creo que tenemos que sacarle el diente a esto, porque en esto va, esto que decía el Boca, del tema de la cultura, de nuestra cultura o de las culturas, y los aspectos profundamente ideológicos. Muy bien. Para esto de cómo nos hacemos las preguntas y cómo respondemos, yo creo que esto agrega en todo el análisis de lo que estamos buscando, abriendo preguntas que ayuden a la respuesta. Le paso a Daniela. Bueno, desde ya claro que es posible contestar todo esto en el tiempo que me dan. Sería cada pregunta para una charla, así que si podemos en algún otro momento, vamos a ir. Lo primero, acá, antes de desarrollar las preguntas, sobre los tres grandes ejes, ¿qué frente amplio tenemos, queremos y necesitamos? Es la pregunta. Yo voy a contestarla sintéticamente para después poder desarrollar algunos conceptos. Y voy a introducir en esos conceptos algunos conceptos, le decía Nelson, que tengo, porque este mismo cuestionario se lo di a mi secretario, joven frente amplista, de la juventud frente amplista, de la juventud de mi sector, militante de comité de base, delegado a coordinadora y demás,
porque quería también incorporar la mirada de una generación, tiene 23 años él, la mirada de una generación, y entonces le di el cuestionario para que me contestara y me contestó todo eso. Y hay una cantidad de cosas que yo quisiera poder incorporar porque, a ver, una mirada de esta naturaleza que se preocupa de contestar y que tiene cosas removedoras, me parece que debieran estar acá, pero no quiero perder todo mi tiempo en decir lo que dijo Nicolás. Pero nos así que, utiliza lo que tenemos para así tener que discusión. entonces después algunos temas voy a agarrar y algunas otras cosas las voy a dejar para donde se me pueda. Entonces, ¿qué Frente Amplio tenemos, compañeros y compañeras? Tenemos el Frente Amplio que supimos construir, con las debilidades y con las fortalezas que tiene, con la historia que viene desde hace 42 años, con el tiempo oscuro de la dictadura que nos quiso hacer desaparecer, con el renacer a la vida democrática, con el asumir por primera vez una lucha desenfrenada por el gobierno, no por el gobierno en sí, sino porque teníamos claro que nuestro pueblo no admitía otra cosa más, no tenía más tiempo para empezar a revertir una situación muy complicada, a no ser que el Frente Amplio asumiera el gobierno. Y tuvimos que esperar, que trabajar mucho. Y luego vino ese movimiento pendular, hicimos un esfuerzo enorme y transformamos eso en un objetivo, y después ese reflejo opositor que tuvimos durante tanto tiempo nos paralizó y estuvimos mucho tiempo quietos, observando qué hacía el gobierno con cierta ajenidad, no nos parecía nuestro. Parecía que era el gobierno aquello y nosotros otra cosa. Y yo quiero reivindicar, compañeros, que el Frente Amplio somos quienes estamos en los comités, quienes estamos en las coordinadoras, quienes integramos los partidos políticos, quienes están en el gobierno, quienes son legisladores y legisladoras, porque todos esos ámbitos son ámbitos frente amplios. Y todavía creo que el Frente Amplio no tiene esa total comprensión de que todos somos la misma cosa y debemos ir hacia el mismo lugar. ¿Los con roles diferentes? Por supuesto. El gobierno para gobernar, para llevar adelante en forma práctica el programa que todos de alguna manera comprometimos a llevar adelante, la fuerza política siendo, debiera ser, no lo es, el motor, el que fogonea, el que mira con perspectiva. Yo no puedo dejar de mencionar al general Iber Sereni, a 100 años de su nacimiento, cuando con una mirada estratégica y prospectiva planteaba lo que veía como que se nos avecinaba en aquella época y siguió trabajando la lógica de la prospectiva, a tal extremo que los porfiados hechos, como también decía él, o como decía su abuelita la vasca, que era otro de los términos que él utilizaba, le fueron dando la razón. Entonces, ¿qué Frente Amplio tenemos, compañeros y compañeras? Ese que armamos nosotros, ese que cuestionamos, ese que queremos, porque el Frente Amplio lo sentimos con la razón y con el corazón, por lo menos a mí me pasa eso. Yo soy un producto del comité de base, compañeros y compañeras. Yo empecé mi militancia frente amplista en el comité de base, Trujillo. Después, en el año 1994, me afilié por primera vez a un sector político, Asamblea Uruguay, siendo una independiente no sectorizada. Y la verdad que soy un producto del comité de la coordinadora, porque cuando me afilié a Asamblea Uruguay me designó para ser delegada de la coordinadora M. Fui secretaria de Finanzas del Comité Civil, de todas estas cosas que hacemos todos en los comités. Después fui delegada a la coordinadora, después asumí responsabilidades sectoriales en el Parlamento. Hoy estoy en la dirección del Frente Amplio y estoy acá y voy a seguir estando en el comité de base, seguir yendo a la coordinadora, porque me parece que es una de las características de nuestro frente, el frente coalición-movimiento. Yo no digo coalición y movimiento, digo coalición-movimiento, que es una experiencia única, inédita, en América Latina y en el mundo entero, y por eso creo que tenemos que fortalecerla. Yendo a la otra pregunta, ¿qué Frente Amplio queremos, compañeros? Compañeras, yo no sé qué Frente Amplio queremos todos. Yo no sé si estamos pensando un Frente Amplio que ya lo definimos o cada uno está buscando un Frente Amplio de acuerdo a un proceso individual, personal o colectivo dentro de su sector político. Porque el Frente Amplio que tenemos ahora, a nuestro juicio, es un Frente Amplio bastante atomizado. Hoy existen, no sé si 40 y pico de grupos políticos, que yo no creo que haya esa diferencia dentro del Frente. Tenemos una realidad que tenemos que debatir, que tiene que ver un poco con la lógica de la vigencia de los comités, de las coordinadoras, de las departamentales, que hacen lo que nosotros deberíamos trabajar mucho, que es ¿qué es participar hoy? ¿Qué significa participar?
Participar significa estar todos los martes en la coordinadora o todos los jueves en el comité. Participar significa estar al lado de la gente, estar teniendo contacto, como decía el Boca, con el movimiento sindical, con las organizaciones de la sociedad civil organizada. Está tan organizada nuestra sociedad que tenemos interlocutores por todos lados, entonces alcanza. Yo creo que tenemos que trabajar mucho en pensar qué Frente Amplio queremos. Porque aquí el Frente Amplio de nuestros líderes era el Frente Amplio del consenso, que pasó a ser el Frente Amplio de la mayoría, y en algunos momentos, yo lo voy a decir porque estamos en un ámbito frente amplista, llegó a ser el Frente del Atropello. Y cuando digo lo que digo, me hago cargo de lo que digo. Y creo que entienden lo que voy a decir. Yo creo que el Frente Amplio, que es la herramienta para mí indiscutible de poder seguir avanzando en nuestra formación, de nuestra sociedad, en los cambios que todos estamos planteando, necesita repensarse. Necesita repensarse. Cuando digo necesita repensarse, no quiero que ustedes interpreten que estoy criticando al Frente, porque yo me voy a morir siendo frente amplista, me duele el Frente, me gratifica el Frente, amo al Frente Amplio. Pero, a ver, de la misma manera que nosotros vamos adquiriendo nuevas prácticas y nuevos relacionamientos en nuestras familias, en los ámbitos en donde participamos, también el Frente Amplio, a mi juicio, necesita un repensarse. Y cuando digo un repensarse, quiero decir que ese repensarse no puede hacerse de otra manera que no sea de forma orgánica, de forma unitaria, de forma fraterna. No concebiría yo, por lo menos, otra cosa que no fuera así. Para mí, la unidad en la diversidad, esa característica tan rica del Frente Amplio, la tenemos que seguir, no solo reivindicando, sino practicando cotidianamente. Y tiene mucho que ver con la fraternidad. Y tiene mucho que ver con dejar de lado los perfilismos. Tiene mucho que ver con repensarnos. Por ejemplo, acá Nicolás decía, yo no sé, decía por acá, no sé ya ni dónde está. Sí, para ser más frente amplistas, lo voy a decir casi de memoria, tenemos que ir a la coordinadora, escuchar 2 o 3 horas de informes, después salir ir al comité el jueves, porque la coordinadora es el martes, y entonces después escuchar lo mismo, y después volvernos a reunir, y mientras tanto la vida se nos va y seguimos en la misma noria. Entonces me parece que hay una cantidad de elementos que nosotros tenemos que incorporar para buscar seguir siendo quienes somos, seguir defendiendo nuestra identidad, pero al mismo tiempo evitar la atomización, aumentar la base de sustento del Frente Amplio. Hoy tenemos una crisis de participación real. Los sectores políticos, el Frente Amplio, el último acto que hicimos celebrando el acto de masas del 26 de marzo del 71, fue una demostración palmaria de nuestra incapacidad movilizadora. Sin embargo, nuestra sociedad cuando quiere se moviliza. Y no necesitamos tantas convocatorias para movilizarse. La marcha del 20 de mayo es una clara señal, pero el no a la baja fue otra señal que hizo que una cantidad de jóvenes se sintieran identificados, tanto en la marcha del 20 de mayo, que reivindica hechos que pasaron hace 40 años, como el no a la baja que tocaba directamente los intereses de los adolescentes de manera estruendosamente injusta. Yo, compañeros, creo también que nosotros tenemos hermosos documentos en el Frente Amplio, hermosos. Yo traje acá las bases fundacionales porque siguen teniendo vigencia, las conozco, les puedo decir el capítulo 4 lo que dice, el capítulo 5 lo que dice, no sé si alguien lo sabe. Reivindico los principios fundacionales, creo que son algo que nos cohesiona. Tenemos una cantidad enorme de documentos, yo tomé algunos otros. Ahora que estamos para prepararnos para un congreso, traje el documento del Congreso Total Criterios del año 2001 y cuando me pongo a repasarlo, leo que hay cosas que siguen teniendo vigencia y que ni nos acordamos de que existe. Tenemos preciosos documentos, pero falta práctica. Tengo también, compañeros, un documento que me parece que es re importante y que es escrito una maravilla, pero en la práctica está bastante lejos de colmar las expectativas. El documento Fuerza Política, Gobierno, Trabajadores y Organizaciones Sociales, aprobado por el plenario. Esto lo elaboramos en el año 2004, como estábamos casi convencidos que íbamos a llegar a acceder al gobierno. Tenemos una cantidad enorme de material como para poder aterrizar en él. Sin embargo, tenemos una especie como de desdibujamiento. Yo no voy a repetir porque ya se me deja terminar el tiempo, bueno, está así.
una cantidad de cosas que dijeron los compañeros y que yo comparto en cuanto al diagnóstico de lo que significa la derecha, en cuanto al diagnóstico que significa las políticas neoliberales, porque estamos de acuerdo, forman parte de nuestro análisis histórico que seguimos reivindicando. Pero sí, compañeros y compañeras, creo que hay cosas que tenemos que analizar en función de la coyuntura, y a veces no las analizamos. Yo quiero decir, por ejemplo, que el Frente Amplio tiene planteado ahora, vamos a tener un plenario el 29 de junio, 25 de junio y luego un congreso en el que vamos a analizar la reforma constitucional. Yo quiero decirles que mi sector, y yo no me siento de ninguna manera desmotivado por eso, está en desacuerdo con que en esta coyuntura y en esta circunstancia, con todos los temas que se nos han agrupado, el Frente Amplio abra un nuevo frente, trabajando algo que nadie sabe muy bien qué es y sin saber si vamos a tener los apoyos necesarios para llevarlo adelante. Termino. Alguien dijo por acá, no sé si Norita o el Boca, que de alguna manera las políticas neoliberales, la comunicación de los grandes medios que tienen que ver con esa derecha que no descansa y que está agazapada para volver al poder, no para mejorar la vida de la gente, sino para volver al poder, ha logrado con las cabecitas de muchos compañeros y compañeras frente amplistas. Y voy a poner dos ejemplos y termino con eso, Nelson. Cuando en Montevideo se instaló el cepo, o sea, el estacionamiento tarifado por primera vez, hubo una cantidad de gente que protestó contra el cepo. Y hubo una cantidad de gente que hizo, que se llegó a encadenar ante la intendencia porque venía el cepo. Los que se encadenaban, dentro de los que se encadenaban, compañeros, había militantes frente amplistas que nunca en la vida habían tenido un auto. Pero por las dudas, yo tenía un compañero, Ismael, que se encadenó frente a la intendencia. Con el tema del IRPF pasa exactamente lo mismo. Cuando empezamos a trabajar la reforma tributaria, allá por el año 2007, creo que fue, las mayores protestas y las mayores consultas que se abrieron en la página web del Frente Amplio, que hizo una consulta abierta, venían de gente que no iba a pagar ningún IRPF. Sin embargo, el demonio estaba ahí, instalado, y nosotros no supimos desprogramar lo comunicacional, que considero, en esta síntesis apretada y lluvia loca de cosas desordenadas que estoy diciendo, que bueno, así tienen que salir, que es fundamental. Si el Frente Amplio y el gobierno no logran revertir los déficits comunicacionales que tienen, vamos a seguir viendo cómo la cabeza de la gente, no porque la gente sea mala, la cabeza de la gente, frente amplista o no frente amplista, va a seguir siendo cooptada por esos titulares a tal extremo que el pobre mozo de la pasiva, que lo mataron de una manera terrible, para la gente se murió 200 veces, o hubo 200 o 500 personas muertas en las mismas circunstancias. Porque lo que entra por los ojos y lo que entra por las orejas, compañeros y compañeras, está medido para que penetre y quede. Y nosotros tenemos una tarea muy importante también en ese aspecto. Dejo por acá, tengo pila de cosas más para decir, y el pobre Nicolás se quedó sin que yo dijera demasiadas cosas. Problematizar haciendo y buscando las raíces para ver cuáles son los desafíos actuales. Reitero, todos los aportes vamos a tratar de que a través de los medios, yo veo acá compañeros de redes que no están en comité, nadie dinero. Estamos tratando de que esto fluya de distintas maneras. Sé que, y va a haber, ahora esto escrito de tiempo, nos va a dar tiempo para ustedes, así que muy bien. Bueno, Enrique. Bueno, buenas noches a todos, es un gusto. Ya han estado varias que son medias parecidas, y bienvenidos. Yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo en este momento de Frente Amplio de reflexión y de acción y de ordenamiento de los temas y de jerarquización de las cuestiones. En realidad, en los últimos 250 años, en el mundo occidental, las luchas sociales han sido muy intensas y ha habido avances, retrocesos, flujos, reflujos y modificaciones muy importantes. Se ha ganado en unos terrenos, se ha perdido en otros. Y lo peor que a uno le puede suceder en medio de una dinámica de este tipo es cuando entra en un tiempo de turbulencia, y
es de repente ver el pedacito y no verlo en perspectiva. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo, bueno o malo, por ver en perspectiva. En realidad nosotros hemos estado montados en Sudamérica, en un ciclo relativamente fácil, porque resulta de una gran acumulación social en las luchas contra el neoliberalismo que nos permitió llegar a los gobiernos en muchos países de Sudamérica, y que tiene una segunda nota: se llega a los gobiernos en el momento en que hay un ciclo al alza en los precios de las materias primas en el mundo internacional, como consecuencia fundamentalmente del desarrollo espectacular de China y de los BRICS en general, de los países llamados emergentes. Esta ha sido la base del ciclo progresista en América del Sur. Ahora bien, las condiciones cambiaron y hubo muchas tareas y frentes que no fueron desarrollados en el marco de este ciclo progresista. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es el esfuerzo de identificar las fortalezas y debilidades que ha tenido este ciclo, para saber y tratar de ver cómo las seguimos. Porque yo no soy de los pesimistas que, porque hay reflujo en determinado momento, entienden que el mundo es el mundo que se perdió. ¿Dónde han estado las fortalezas y debilidades? Las fortalezas han estado en las políticas públicas, en materia social, etcétera, etcétera, en la redistribución de ingresos que hizo el ciclo de Lula en Brasil, o que se hizo en Venezuela, o que se hicieron en otros lugares, en la inclusión social que se hizo, todo lo demás. Lo doy por conocido por todos nosotros. Ahí han estado las fortalezas. Las debilidades, ¿dónde han estado? Las debilidades han estado en que no se diversificaron en los modelos de desarrollo. No se diversificaron las matrices productivas suficientemente. Y nosotros en eso hemos tenido déficit, pero somos de los que han hecho un esfuerzo importante en ese sentido. Pero uno dice Venezuela sigue viviendo o ha seguido viviendo en base a un producto. Mucha redistribución, sí, pero en base a un producto. Entonces no diversificó la matriz productiva. Este problema del modelo de desarrollo que no diversifica la matriz productiva lleva a que se mantiene la distracción en el mundo en base a las materias primas y a los productos básicos. Se tiene que cambiar el ciclo, entonces viene la crisis. Acá hay un factor de debilidad central, que es el modelo de desarrollo. El segundo factor de debilidad central, a mi juicio, está en otro punto, y es que nosotros ganamos la batalla ideológica en la lucha contra el neoliberalismo, pero perdimos la batalla ideológica cuando ganamos el gobierno, haciendo buenas políticas públicas, porque desatendimos el frente de la formación de ideas, de la cultura, de lo ideológico en general. Porque en ese frente se gana o se pierde en base a dos asuntos claves, a mi juicio. Uno, a los medios de comunicación que se tienen o que no se tienen. Hay que tener en una sociedad hipercomunicada buena forma de comunicación. Y segundo, hay que tener una gran capacidad de movilización. No abandonar las movilizaciones porque uno es gobierno, sino activar las movilizaciones, porque la manera en que las ideas se transforman es en base a una práctica social, y no en base a cursos académicos. Entonces, si somos débiles en materia de construcción de prácticas sociales y de movilizaciones, y somos débiles, terriblemente débiles en la comunicación, porque la comunicación y sus instrumentos la tienen otros, no es anormal que termine habiendo
una enorme debilidad en el campo cultural e ideológico. Y que entonces los que habíamos ganado la batalla cultural la perdimos después. Ah, bueno. Este es el tema. Yo creo que este es el tema. Los dos. El del modelo de desarrollo y el de la construcción de los consensos, ¿no? En materia cultural. Entonces, si uno tiene identificado, supongamos que está identificado, porque nosotros hemos ganado la batalla ideológica y ahí las compañeras la nombraron, como fue en el no de la baja, o como ha sido en los derechos humanos. En esos campos ganamos, en otros campos perdimos, porque no supimos dar. Y no supimos hacer que los que ganaron derechos los incorporaran como producto del logro de sus luchas sociales, y no como algo que les llovía del gobierno a través de leyes determinadas que no incorporaron como producto de luchas. Entonces, este asunto hace que uno diga, bueno, hubo un conjunto de procesos que permitieron mucho avance en materia de derechos, en materia de conciencia de la gente en ese campo, ¿no? De tener derechos o de mayor inclusión social, etcétera, 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 en el ciclo progresista sudamericano. Pero hubo otro conjunto de áreas en que teníamos extremada debilidad, porque nosotros habíamos identificado como factores de poder y siempre jerarquizamos el poder económico, el poder desde el gobierno, el poder militar, ¿no? Determinados factores de poder, pero a otros factores de poder que tienen que ver con la construcción económico-social y que tienen que ver con la construcción cultural, no le dimos la suficiente jerarquía. Y eso nos lleva a otro territorio, cuando termino, porque debo estar por tiempo, no sé. 3 minutos todavía. Ah, bueno. Nos lleva a otro territorio. ¿Cuál es el actor? En un mundo donde ellos tienen muchos problemas, porque si vamos a analizar fortalezas y debilidades, podemos analizar las nuestras y las de ellos. La de nuestra y la de los adversarios. No nos olvidemos que estamos en un mundo de creciente desigualdad, de terribles expresiones en materia de movimientos migratorios, etcétera, y demás, de crisis ambiental gigantesca, de recesión económica que viene desde el 2007-2008 en los grandes centros de poder mundial, y de disputa por el poder por primera vez después de la caída de la Unión Soviética, que ha llevado a una bipolaridad, por lo menos, entre China por un lado y Estados Unidos por el otro, ¿no? y algunos polos de segundo nivel por un lado. O sea, acá problemas hay por todos lados y contradicciones hay por todos lados. Los tiene el capitalismo neoliberal y los tiene la izquierda en el mundo. Entonces, en este mapa, ¿dónde está el punto, uno de los puntos claves para la resolución adecuada de estos problemas en los procesos de izquierda? En la construcción de la organización política. Si no tenemos una idea creativa y al mismo tiempo de alta valoración de la función de la organización política para la promoción del cambio cultural y para hacer políticas de desarrollo que nos generen una autonomía creciente en el marco internacional, entonces yo creo que sí tenemos un enorme problema. Doy solo un ejemplo. Nosotros hemos hecho una política de desarrollo que nos ha dado una enorme autonomía, y esto es diversificación de la matriz productiva, por ejemplo, en energía. Si lo que hicimos en energía lo hubiéramos hecho en todos los campos, hubiéramos tenido la fuerza para poder hacerlo, pero hay que tener la fuerza, la concesión y el tiempo y los recursos. Para poder hacerlo, uno dice, bueno, estamos parados mucho más sólidamente. Yo creo que nosotros tenemos un gran capital construido y tenemos mucha capacidad para autodefendernos si nos avivamos a tiempo de que no podemos prescindir de la herramienta política para mantener un proceso de cambio social. La visión macro que te da Claudio, que es también interesante. Queremos bajar un poco a tierra, ¿no? En esto de
qué organización y qué respuestas. Vamos ahora a hacer 5 o 6 minutos de corte porque así se puede consumir algún chorizo o algo. La idea es que volvemos, fuimos muy estrictos y nos dimos margen, son recién las 9. Y la idea era hasta 10:30, así que vamos a tener buenos minutos para que también puedan intervenir los panelistas, pero queremos dar 2 o 3 minutos para que puedan intervenir, ¿no? Cada uno de los que quieran estar aquí presentes. Y entonces hacemos un pequeño corte, para comida.